Diputado Mario Ernesto Sabatella, del Frente Nacional y Popular, para conocer un poquito más. El diputado Sabatella votó en contra del proyecto. ¿Cómo le va, Mario? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, muy bien. Bueno, votó en contra ayer, Mario, ¿por qué? Cuéntenos. Bueno, en primer lugar, hay una cuestión desde el punto de vista jurídico que a mi entender se ve afectada con esta norma. El gobierno está haciendo extensivos a través de esta aprobación del consenso fiscal, extendiendo el pago de impuestos a las ganancias a rubros que hasta el día de ayer no estaban comprendidos, que va a los distintos rubros como movilidad, zona desfavorable, viáticos, que no estaban incluidos y que a partir de ahora van a estar incluidos para aquellos trabajadores que sí venían pagando ganancias y que ahora van a pagar por rubros que antes no le competían. Hay un número importante de trabajadores que van a quedar comprendidos. El gobierno sostiene que esas disposiciones provinciales que eximían a estos rubros de estar comprendidos en el impuesto a las ganancias era una normativa que no era legal, que no estaba de acuerdo a la legislación nacional, a lo que nosotros sostenemos que nadie deroga, como dice la normativa, algo que no es válido y que desde hace muchos años se ha venido aplicando de esa manera y no ha habido, hasta la llegada del gobierno de Macri, ninguna injerencia de los gobiernos nacionales al respecto, ni siquiera ninguna acción judicial contra cualquiera de los aportantes del impuesto a las ganancias. No sé si fui claro. Sí. Esta mañana justamente comentábamos con la diputada y por ahí nos costaba un poquito entender por qué algunos antes sí pagaban y otros no, esta medida que ya lleva unos cuantos años, y ahora qué impacto va a tener en cantidad de empleados públicos que van a comenzar a pagar. No se nos supo precisar. A ver, no es que no se trata de empleados públicos que no pagaban, sino que se va a pagar por rubros que antes no se pagaba. No sé si queda claro. Es decir, ya se extiende aún más el pago de ganancias a rubros que no estaban comprendidos. No significa que no había trabajadores que no los venían pagando, porque en el caso de los judiciales, los que ingresaban antes del 2017, no pagaban y tampoco van a seguir pagando. ¿Ok? Bien. Bueno, en los salarios, en la práctica, Mario, ¿qué impacto va a tener? No está precisado, no nos supieron precisar las autoridades del gobierno provincial. Si bien hay un periodo ahora de 120 días prorrogable por otros 120 días más para establecer cómo va a ser esta transición a esta nueva forma de aplicación en la provincia de Río Negro con los empleados estatales del impuesto a las ganancias, pero de acuerdo a números que podemos, si se aplica estrictamente esta norma, podría haber un incremento de más del 100% en muchos de los casos. Uh-huh. Bueno, algunos gremios ya han manifestado su oposición al tema, sí. Su contrariedad además, porque una situación económica nacional importante y obviamente esto va a afectar a un gran número de trabajadores estatales. Algunos gremios ya indican que con el tema de la inflación además esto va a ser otro golpe importante al bolsillo. Bueno, ha sido muy claro, desde que asumió Macri, la base, el mínimo no imponible se ha mantenido prácticamente fijo, a pesar de los incrementos de la inflación y de los salarios que se incrementaron por debajo de la inflación, pero cuando comienza Macri y su gobierno en el 2015, había 1.100.000 trabajadores públicos aportantes. Ahora está, de trabajadores no públicos en todo sentido, sino que ahora se suma a unos 800.000 más al 2018 y creemos que están por lo cerca de los 2 millones, arriba de los 2 millones en 2019, casi duplicado. Pero lo más grave es que la campaña del presidente Macri estuvo basada, uno de sus principales caballitos de batalla fue que iba a derogar, dice llanamente, el impuesto a las ganancias, y lo ha ido incrementando. Y esto, como comentaban los gremialistas de
la UNTER, de los trabajadores de la educación, sí, puede afectar también lo que, como se afecta la movilidad, puede afectar también seriamente el tema de los trabajadores, los maestros que prestan tareas en lugares, en parajes rurales, ¿no? Porque la movilidad también está afectada, que es uno de los temas que se va a solucionar, pero afecta también a los legislativos, a un sector de la administración pública, y también a sectores de la policía. Quizás los de más alto rango también están afectados, van a estar afectados por este incremento, ¿no? Sabatella, buenos días. Matías de Jesús los saluda. Buen día, ¿qué tal? Bueno, le hago una consulta también, se lo preguntamos también a la legisladora Agostino, que tiene que ver con el momento que se promulga esta ley. Digamos, teniendo en cuenta que esto tiene realidad, la adenda corresponde a septiembre, que iba a aplicarse en un plazo de 30 días, ¿sí? Se aplica recién ahora, y ahí no está esta especulación, ¿no?, que se realizó después del periodo electoral para evitar quizás algún efecto negativo en la campaña. Otra explicación a esta demora en la aplicación de esta ley es quizás la mayor presión de parte del Fondo Monetario Internacional, que está pidiendo resultados ya rápidos para entregar la última remesa que tiene que entregar. ¿Usted coincide con estas explicaciones o hipótesis? Me refiero con el momento que eligió el gobierno de Juntos Somos Río Negro para implementarlo. Sí, pero creo que hay presiones del gobierno nacional. Yo hablé de casi una extorsión. Hay presiones como que yo no te transfiero el dinero que te tengo que transferir, que hay sumas que están percibiendo para poder afrontar los gastos corrientes del Estado, los gastos salariales también. Sí. Y en que hay fuertes presiones. Vos sabés que yo, a pesar de pertenecer a un partido, a un sector que no derogó esta norma, lo que sí tengo muy en claro que en aquel momento no hubo una presión en este sentido con el impuesto a las ganancias en las provincias. Sí. Es decir, se respetó en todo momento la normativa provincial, que ahora se les obliga a derogar, ¿no? Y desde el punto de vista del derecho, vuelvo a reiterarte, nadie deroga algo que es válido, como era esta normativa provincial, ¿no? Que fueron en todo momento, porque el impuesto a las ganancias del salario viene de hace muchísimos años, no es de ahora, sino que se fue, con el correr de los años fueron incorporándose mayor cantidad de trabajadores, pero nunca se avanzó en este sentido, sobre fundamentalmente estas normativas provinciales. Y lo más grave de todo es que esto, como decís vos, tiene un destino que es cumplimentar con el pago, que haya más recursos para afrontar los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, con esta transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados, porque antes, si bien estaba el impuesto a las ganancias, que no está bien, vuelvo a reiterarte, que no lo comparto, pero en gran parte de esos recursos volvían de alguna manera al ciudadano común, a las provincias, a los municipios, cosa que hoy no se está viendo. Hoy se está apretando para pagar ganancias en mayor medida, pero para afrontar los compromisos financieros internacionales, esta monstruosa deuda, fundada determinantemente por un país que volvió, como hacía muchos años no se veía, a la timba financiera y no a la actividad productiva. Y lo que es real también es que va a tener impacto en los sectores comerciales. Por ejemplo, acá en Viedma va a tener un fuerte impacto en los comercios locales, ya seriamente afectados con la crisis económica. Esto va a disminuir el consumo, es dinero que se aspira, que es dinero que se saca de la calle para llevárselo para cumplir con los organismos, con las medidas de los organismos internacionales de crédito, para pagar a los acreedores externos que se han incrementado notoriamente, y esto va a generar, a mi entender, cierre de comercio, consecuentes despidos, y también, un problema social más grande. También, llama la atención que, el oficialismo no dio la información de cuál va a ser el impacto. O sea, cuesta entender cómo, la legislatura tomó una decisión sobre algo tan importante sin conocer el impacto. Mirá, te voy a decir algo. Hubo una discusión en comisión sobre el tema fundamentalmente del sector judicial. Sí.
se discutió 2 horas en la comisión de ampliada de constitucionales y presupuesto. Sí. Hubo medidas de fuerza del sector judicial el día jueves, cuando se reunió la Comisión de Labor Parlamentaria. ¿Y legislativos? Sí, sí, en la Comisión de Labor Parlamentaria, en el 6º piso de la legislatura, fundado esto en que los judiciales quedaban incorporados en su totalidad a este régimen, cuando el ministro Domingo debió tener claramente conocimiento que hay una normativa nacional que recepta una acordada de la Corte en la cual los trabajadores judiciales, jueces y trabajadores judiciales que hayan ingresado a la justicia antes del año 2017 están totalmente exentos de las ganancias, de esta y de cualquier pago de ganancias. Y hubo, creo que si se hubiera informado correctamente en aquella reunión por parte de las autoridades provinciales, que uno ve recurrentemente que concurren a los trabajos en comisión con poquísima información, muy desinformados, como ha pasado en otras oportunidades, con el tema de, por ejemplo, de los motores que hay que registrar las puertas, con el número de patentes de los vehículos, cada uno en 6, 7 partes de los vehículos, no saber en aquellas oportunidades cuántos vehículos, tanto automotores como motos, que están sujetas a este régimen tenía. Entonces uno va, se encuentra con estas cosas en comisión, que pasan por esta mayoría automática que se tiene. La verdad que el trabajo legislativo como opositores se hace muy difícil en este sentido. Nosotros hemos presentado innumerables proyectos de leyes que no llegan a ser tratados siquiera en comisión. Sí se aprueban mayormente pedidos de declaración, de comunicación, mientras no afecten al oficialismo, al Poder Ejecutivo Provincial, pero en cuanto a las normativas legales, estamos en un debe absoluto, y uno queda como que la legislatura no trabaja cuando nosotros trabajamos todo el año, presentamos innumerables cantidades de proyectos, pero que jamás llegan a ser tratadas en las sesiones del legislativo. Mario, a ver, aclaremos un poquito el tema de los judiciales, porque se lo preguntamos hoy a la diputada Agostino y no lo tenía muy en claro. ¿Hay un sector de los judiciales, de los trabajadores, funcionarios y magistrados no, pero sí de los judiciales que están pagando actualmente a ganancias? Sí, hay un sector que son, y también son jueces también, que son los que ingresaron a la justicia con posterioridad al 2017. Cuando se produce la modificación de la ley, no se puede aplicar retroactivamente en este sentido porque hay garantías constitucionales, por lo tanto, a través de una acordada de la Corte que puede compartirse o no es el momento de analizar. Yo creo que debemos pagar ganancias todos, mejor dicho, no debería pagar nadie, pero claro. Si pagan, que sea pagada por todos, ese sector queda totalmente excluido. Tengo entendido que hay algunos que han iniciado acciones legales porque se da la situación de una misma cámara o de una misma cámara judicial en la cual un juez paga ganancias y otro no, es decir, tiene un salario mucho más disminuido. ¿Por qué? Porque uno fue designado juez con posterioridad al 2017 y otro lo fue designado con anterioridad, dándose una situación de clara inequidad, ¿no? Ayer en los discursos que ofrecieron los legisladores oficialistas coincidieron en remarcar que esta aplicación del impuesto se debe discutir en realidad en el Congreso Nacional, porque no es atribución de las provincias. ¿Cómo sería? No, a ver, una cosa es discutir el impuesto en sí y otras de estas exenciones que fueron establecidas en la provincia, que fueron siempre aplicadas con plena validez, sin objeción alguna del gobierno nacional, hasta que ocurre este año, esta firma del consenso fiscal, del pacto fiscal, producto también de las presiones del Fondo Monetario Internacional. De todas maneras, es como que al gobierno de la provincia no le quedaba otra, Mario. ¿Qué pasa si se hubiera negado? A ver, el gobierno se vanagloria, este gobierno provincial se vanagloria de ser un gobierno que se planta contra la nación
y yo no creo que sea tan así. Hay provincias que se negaron a firmar este consenso fiscal, como son San Luis y La Pampa, y hay otras que todavía siguen sin modificar este sistema de disposiciones. Creo que hay una vulneración del federalismo, y cuando dicen que ellos no tienen ligaduras ni ataduras con partidos nacionales, al momento de los hechos creo que actúan con mayor sometimiento muchas veces que en muchas provincias, en lo cual sí son partidos nacionales. Bueno, gracias Mario por habernos atendido. Bueno, ahora comienza un periodo de discusiones, básicamente. Sí, empieza un periodo de discusiones y de análisis. Ojalá que se llegue a la solución, buscar la manera de que esto tenga el menor impacto posible. Pero bueno, esperemos que sea lo mejor para los trabajadores. Gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí conversábamos con Mario Ernesto Sabatella, diputado provincial del Frente Nacional y Popular, votó en contra de la iniciativa y nos daba de esta manera, bueno, su justificación. Lo que sigue sin estar en claro es qué impacto va a tener concretamente en los salarios de los trabajadores. Bueno, el tema del día hoy, que tiene que ver con el pago del impuesto a las ganancias por parte de todos los trabajadores estatales. Se han ampliado a rubros que antes no estaban incluidos.